En la clase de hoy nos vamos a centrar específicamente en el tema de la burocracia en sí. La clase pasada veíamos cómo podíamos hablar de diferentes formas del gobierno o de lo que interpretamos por gobierno digital. Ahora nos vamos a centrar específicamente en esto del gobierno como institución, es decir, a las formas burocráticas del gobierno y cómo modernizarlas o por qué modernizarlas, mejor dicho, ¿no? Para situarnos cómo estamos hoy, creo que lo mejor es interpretar la construcción histórica de lo que ha sido el Estado muy brevemente y identificarla en tres momentos históricos. Una era pre-burocrática, pre-moderna, estamos hablando de épocas feudales, en donde el poder era ejercido principalmente de manera local, donde teníamos una estructura de gobierno muy fragmentada y muy descendiente, ¿no? Era la famosa pirámide feudal, de la cual las estructuras burocráticas actuales son hijas de alguna manera, pero eran decisiones y el poder principalmente descendiente y unipersonal, ¿no? Esa era la estructura donde el poder no era ejercido por una forma burocrática, ¿no? Eh, Entrada la época moderna, vemos la construcción de los estados-nación que se da al mismo momento de la construcción de las estructuras burocráticas, ¿no? Ahora, uno siempre interpreta que la burocracia es algo malo en sí, o que la burocracia es, ¿no?, el sketch de Gasalla, ¿no? La señora de Gasalla como algo ineficiente, y en realidad tenemos que interpretar de que la burocracia en realidad es una forma de ejercicio del poder de manera impersonal. La definición clásica de burocracia es esa, ¿no? Es el poder ejercido de manera unipersonal. Es decir, que de alguna manera hay una relación bastante estrecha entre lo que es la burocracia y lo que interpretamos por democracia, si se quiere. Hay una relación estrecha. Pero la burocracia está en cualquier forma de poder. Digamos, la burocracia no solamente está en el Estado. Si yo voy a un banco a hacer un trámite o lo que sea, también hay burocracia. También tengo que sacar un número y esperar. Y a veces la burocracia de las instituciones privadas es peor que la del Estado, ¿no? Pero en cualquier forma o relación de poder legal, siempre encontramos alguna estructura burocrática. Por lo tanto, la burocracia en sí no es mala. Lo que estamos viendo y lo que vemos de manera peyorativa de la burocracia es cómo se ha deformado en algunas prácticas que vemos hoy, ¿no? Esto del exceso del expediente o la duplicación de procesos, bueno, la utilización del papel y del expediente, como vemos ahí en esa foto. Entonces, la idea del gobierno digital o de la modernización es cómo no es eliminar la burocracia en sí, o mejor dicho, el proceso, el principio burocrático debe seguir existiendo. ¿Por qué? Porque si no hay burocracia, hay un ejercicio del poder personalista, ¿no? Imagínense, el ejemplo más claro de esto es, bueno, voy al banco y como no lo conozco al cajero, tengo que sacar un número y esperar unos cuantos minutos u horas a veces para que me atiendan. Pero en cambio, imagínense que si yo soy amigo del cajero, no saco número y me dice, vení por atrás que te atiendo más rápido que eso. Bueno, eso es una forma, un ejercicio del poder de forma personalista, ¿no? Y todos protestamos frente a eso, ¿no? ¿Por qué lo atendés a él, que es amigo tuyo, y no me atendés a mí, que llegué hace 2 horas? Entonces, de alguna manera, cuando la burocracia se rompe, exigimos burocracia, o por lo menos exigimos procedimientos burocráticos. Entonces, la idea del gobierno digital no es eliminar la burocracia, sino mejorarla, hacerla más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque con la creación del Estado y sobre todo lo de la democracia de masas en el siglo XX, los procesos burocráticos se extendieron, ¿no? Se multiplicaron los procesos burocráticos y hoy lo que vemos es, de alguna manera, que eso que veíamos como un principio de ejercicio del poder impersonal y como algo bueno, bueno, hoy lo que vemos son procesos burocráticos completamente desestructurados, que no ponen al ciudadano en el centro de la escena, sino todo lo contrario. Entonces, hoy cada vez que tengo que hacer un trámite o tengo que esperar mucho tiempo o me piden información que ya di un montón de veces al Estado y demás, ¿no? Entonces, vivimos en esta época burocrática y la idea es ir hacia una época post-burocrática en el sentido de que cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos
a mejorar todos esos procesos, a hacerle la vida más fácil al ciudadano, por ponerlo en una sola frase, ¿no? Entonces tenemos esos tres momentos históricos: la era preburocrática, la era burocrática, que es la cual todavía estamos transitando, y vamos hacia una época o una era postburocrática en donde, bueno, cuestiones como el expediente digital, la firma digital, la interoperabilidad, la base de información única y demás, hagan de esas estructuras burocráticas un proceso mucho más simple y menos trabajoso para el ciudadano, ¿no? Ahora, siempre tenemos esta idea, decíamos, de lo que es la burocracia como una estructura, como un elefante, ¿no? Muy pesada, muy lenta, donde llevar a cabo las políticas públicas muchas veces se hace una tarea casi imposible justamente por esta estructura burocrática, ¿no? Esto tenemos que entenderlo bien. La burocracia es el cuerpo que implementa nuestras políticas públicas. Es decir, si tenemos una burocracia ineficiente, bueno, nuestras políticas públicas también lo van a hacer. Entonces, no es solamente una cuestión de simplificarle la vida al ciudadano haciéndole los trámites más fáciles o en menos tiempo, sino que además la burocracia es central para el ejercicio y la implementación de políticas públicas. Si tenemos una burocracia que no funciona, entonces nuestras políticas públicas tampoco lo harán, ¿no? La característica siempre o la imagen que hemos visto muchas veces es un funcionario para 10 trámites o un empleado público para 10 trámites o 10 funcionarios para un solo trámite, ¿no? Como vemos ahí en esa imagen de Kino, ¿no? Es decir, hay una mala distribución de los recursos que en definitiva lo que hace es que el ciudadano lo vea en la cantidad de horas que tiene que gastar de su tiempo para hacer un trámite, ¿no? ¿Esto por qué se da? Bueno, obviamente que se da por un montón de causas, desde culturales hasta de liderazgo, hasta de procesos o de la misma estructura organizacional del Estado, ¿no? Pero la idea fundamental de esto es que el modelo organizacional que tienen hoy los estados y cualquier estado municipal responde a la estructura burocrática tradicional. Y esa estructura burocrática lo que nos decía es que tienen comúnmente una forma piramidal, ¿no? Ustedes ahí ven la estructura de la Administración Pública Nacional, ¿no? Donde hay un presidente, varios ministros, debajo de ellos secretarios, debajo de ellos subsecretarios, directores y demás. Bueno, esta idea de lo que era la burocracia es hija de la Revolución Industrial, es hija del Fordismo, de la Escuela de la Administración Científica, es hija de los comienzos del siglo XX, en la cual se interpretaba de que no toda la organización hace lo mismo, sino que hay una parte de la organización, que es la parte más alta, que es la que toma las decisiones, y el resto de la base de la pirámide es la que ejecuta y no toma decisiones. Bueno, hoy lo que estamos viendo y lo que cuando hablamos de modernización también pensamos en eso, es que, bueno, tenemos que repensar las estructuras burocráticas de una organización. Ya no tenemos esta división entre los mandos altos que toman decisiones y los mandos bajos que ejecutan, sino que hoy todos ejecutan y todos toman decisiones, ¿no? La señora que atiende o el señor que atiende en la mesa de entrada también tiene que tomar decisiones, ¿no? No solamente es una persona que ejecuta una orden que se le da arriba. Entonces decimos, todas las estructuras burocráticas fueron hijas de alguna manera de la revolución industrial, donde la repetición de mecanismos, donde el control de los procesos era una parte fundamental del éxito, ¿no? La división del trabajo y fundamentalmente la generación de protocolos para elaborar o para llevar a cabo esos trabajos, ¿no? La otra gran imagen de la burocracia son esos cubículos que nosotros vemos en los cuales lo importante es seguir el procedimiento, por lo tanto la interrelación con el resto de mis compañeros o de los empleados es secundario. Bueno, hoy estamos viendo que esto está cambiando, que una organización innovadora no es aquella con mejores procesos, sino principalmente es aquella que utiliza los recursos y la innovación de sus recursos humanos para la mejora de la organización. Entonces, este modelo en el cual cada uno hacía su trabajo sin la interrelación del resto, está cambiando drásticamente, ¿no? Ahora, un concepto fundamental en lo que es la modernización del Estado y lo que es la burocracia es el término de la interoperabilidad, que suena una palabra bastante extraña, pero que van a ver que es algo bastante simple de entender y muy difícil de implementar.
La interoperabilidad se basa en dos principios básicos, en la simplificación registral y en la ventanilla única. La simplificación registral implica que una vez que el ciudadano le dio al Estado un dato, tiene derecho a no volver a dárselo. Esto quiere decir de que si yo le doy un dato al ANSES, un dato mío como puede ser el domicilio o mi fecha de nacimiento o cualquier dato que le brinde, si yo se lo doy al Estado en general o a un organismo del Estado, tengo derecho a no volver a dárselo. Es decir, yo se lo di al ANSES ese dato, si después voy a la FIP y me vuelven a pedir, por favor, señor, complete este formulario con sus datos, yo tengo derecho a no volver a dárselos. Eso lo que hace es obligar a los organismos o a las áreas del Estado a compartir información. Esto es básicamente la interoperabilidad. Nosotros en términos conceptuales sabemos que el Estado es uno, ¿no? El municipio de Bahía Blanca es uno solo. Pero sin embargo en la vida cotidiana no vemos un municipio, sino vemos cantidad de municipios como áreas tengamos relación. Entonces si yo voy a hacer un trámite a obras particulares o a hacer un trámite de habilitaciones o a hacer un trámite en tesorería, no es lo mismo que vaya a otra área del Estado. Y en realidad la interoperabilidad lo que tiende es a unificar al Estado, y para unificarlo lo que hace falta es compartir información. De ahí es la idea de ventanilla única, la idea de que el ciudadano pueda en una única ventanilla o en una única, puede ser digital o no la ventanilla, digo, en una única página web o en una única dependencia del Estado hacer todos los trámites. Que no me tengan de un lado para otro llevando formularios o llevando carpetas para hacer un trámite. Por eso que es fundamental esta idea de interoperabilidad, de que en las distintas áreas del Estado se generen ventanillas únicas de información. Entonces podemos tener una idea de interoperabilidad como compatibilidad, que es el primer gráfico que ustedes ahí ven, en el cual supongamos que AFIP solamente comparte información con ANSES, pero no comparte información con el Ministerio de Economía, por dar un ejemplo, ¿no? A comparte información con B, pero no lo hace con el resto. Eso es una interoperabilidad fallida. Un estándar de facto de interoperabilidad es que A tiene toda la información, entonces si yo necesito un dato tengo que ir a A pedírselo. Eso es un estándar de facto, porque la idea de la interoperabilidad, como ven en el tercer gráfico, es un estándar abierto, en el cual todos tengan acceso a la misma base de información, ¿no? Que no dependa de un área, sino que la base de información sea compartida. ¿Esto qué genera? Que yo no lo tenga que pedirle al ciudadano que vaya de un área a otra con esa información. Acá vendríamos a decir que el Estado es el que cumple ese rol y el Estado es el que se encarga dentro de sus áreas de compartir esa información. Ahora, para mejorar estas barreras o para mejorar esto de la interoperabilidad y la modernización de la burocracia hay algunas barreras. La primera es una ausencia de una cultura de gestión centrada en el ciudadano. Hacemos que el ciudadano haga todos esos pasos burocráticos y que vaya de un edificio a otro. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está incumpliendo con ese principio, ¿no? La segunda es ausencia de marcos o esquemas de referencia. Necesitamos empezar a construir algunos esquemas de referencia, sobre todo en manuales de procedimiento de cómo compartir esa información. Y por último, una baja socialización de experiencias entre distintos gobiernos, ¿no? Pero acá lo importante es empezar a darse cuenta que el poder hoy está en compartir información y no en guardársela, ¿no? Entonces, cada área del Estado es fundamental que empiece a compartir información con el resto de las áreas, porque la finalidad fundamental es la atención al ciudadano y la mejora de la atención al ciudadano. Entonces, si mi área posee determinados datos, empezar cómo se la puedo compartir a otra área, sobre todo aquellas que tienen relación o trámites con el ciudadano, para mejorar estos niveles de interoperabilidad. Entonces recordemos que la modernización del Estado es tecnología, pero aparte es mejorar los procesos y un cambio cultural. Es decir, el gobierno electrónico no es solamente tecnología o nuevas tecnologías. El gobierno electrónico es principalmente el cambio de una cultura de la organización y el cambio de los procedimientos y cómo volcamos esa organización, cómo la orientamos hacia la atención ciudadana.